Hola, Catherine. Buen día. Chicos, ¿pueden ver la filmina de inicio? Sí, profe, se ve perfecto. Genial. Bien, entonces hemos visto el flujo de la información génica, desde replicación hasta traducción. Luego vimos la regulación de la expresión génica en procariotas y quedamos de acuerdo que el control de la expresión génica en procariotas ocurría principalmente al inicio de la transcripción. El control de la regulación de la expresión génica, el control de la expresión génica en eucariotas ocurre a diferentes niveles. La clase de hoy está basada en el capítulo 17 del Peirce, quinta edición, 2016, y nos planteamos como objetivos entender los diferentes niveles de regulación de la expresión génica en eucariotas, como el objetivo lo plantea, hay diferentes niveles, entender la regulación de la expresión génica coordinada y los mecanismos subyacentes, comprender los mecanismos y significado biológico de la expresión génica diferencial y, por último, entender cómo los mecanismos regulatorios y el ambiente determinan diferentes fenotipos a partir de células con el mismo genotipo. ¿Ah? Esta filmina es clave. ¿Por qué? Porque empezamos con una célula, una única célula, el cigoto, resultante de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, para dar una célula diploide. Esta célula diploide, después, ¿cómo es que esta célula diploide, vamos a poner el pointer, cómo es que esta célula, única célula diploide, da lugar a todas las células que conocemos en nuestro cuerpo, las células epiteliales, las neuronas, las células del hígado, de los riñones, las células del tejido conectivo, las células del tejido óseo? Imagínense ustedes toda la complejidad que hay, que está incluida en esos procesos. ¿Ah? Entonces, a partir de esta célula, que se divide por mitosis, da lugar a un cúmulo de células que luego se va diferenciando para formar diferentes estructuras embrionarias, donde se forman luego 3 capas embrionarias, las cuales van a dar lugar a diferentes tejidos. El ectodermo, por ejemplo, da lugar a todo lo que es el sistema nervioso central, más la piel, el mesodermo y el endodermo. Entonces, las diferentes capas embrionarias ya nos está hablando de que hay un proceso de diferenciación. Antes aún, en el momento que se forman todas estas células en el blastocito, ¿ah? Estaría para acá, en el blastocito, hay células que se van a diferenciar para formar la conexión entre la madre y el hijo, o entre el individuo y su progenitor. Bien, para ser en general por los diferentes tipos, diferentes animales. ¿Eh? Entonces, esto nos lleva a considerar de que hay mecanismos que hacen que estas células, a pesar de tener el mismo genotipo, tengan diferente morfología. Tienen diferente morfología porque se expresan diferentes proteínas con diferentes funciones. Entonces hay células que van a ser alargadas, que van a tener un axón, que van a tener dendritas, y que eso nos habla, esa estructura, esa morfología celular, nos está hablando de una función en particular, transmisión de la información, transmisión de información eléctrica y química, que es la neurona. Una célula especializada en la acumulación de lípidos, por ejemplo los adipocitos. Esas células que están especializadas en la acumulación de lípidos expresan enzimas que sintetizan lípidos. Esas enzimas que sintetizan lípidos, su expresión está bajo el control transcripcional de factores de transcripción que van a controlar su expresión. Entonces, eso es lo que nos incumbe en esta clase. ¿No? Ver cómo a partir de una única célula, ya entendiendo todos los mecanismos de flujo de la información génica,
lleva a que se expresen diferentes sets de proteínas en células eucariotas para dar un individuo el cual tiene diferentes tipos de células, ¿no? Con diferentes funciones. Entonces, a nivel ADN, recuerden que un gen tenía la parte regulatoria y la parte estructural. La parte estructural, en el caso de las células eucariotas, había secuencias que no codificaban, tanto dentro de la parte estructural, que son los intrones, como dentro de la parte regulatoria, que es donde están todos los elementos cis, donde se ligan factores de transcripción que van a decir a las ARN polimerasas qué genes se van a expresar. Dentro de la parte regulatoria del gen, habían variaciones dentro de la misma especie llamada SNP, o polimorfismos de un solo nucleótido. Esos polimorfismos, que son cambios de un solo nucleótido, se ocurren donde se unen las ARN polimerasas o los factores de transcripción, pueden afectar la expresión de un gen. Ese gen se puede expresar más, no afectar la expresión o bajar su expresión, porque está justo en la parte regulatoria del gen. Esos eran los polimorfismos en un solo nucleótido. Estos polimorfismos no solamente ocurren en la parte regulatoria, pero también ocurren en la parte estructural de los genes eucariotas. Los cambios epigenéticos que vamos a ver específicamente hoy incluyen las metilaciones y las acetilaciones. Cuando un gen está hipermetilado, la cromatina está muy empaquetada y no da lugar al acceso de todos los factores de transcripción ni las ARN polimerasas a reconocer el promotor. Entonces el gen no se va a expresar, está hipermetilado. En cambio, si está hiperacetilado, la cromatina está más relajada, por lo tanto, el acceso a los factores de transcripción o de las ARN polimerasas es más fácil, ¿no? Por lo tanto, un promotor de un gen que está hiperacetilado, eso lleva a que el gen se exprese más. Si está hipermetilado, ¿no?, va a llevar a que el gen se exprese menos porque está más empaquetado, ¿no? Ya lo vamos a ver en detalle. La información fluye para dar ARN, luego dar una proteína. Esta proteína puede tener diferentes funciones. Ustedes saben que puede ser una hormona como la insulina, puede ser un transportador, una proteína que circula a través de los fluidos biológicos, puede ser un receptor, ¿no? Esto va a dar lugar a un fenotipo, que es lo que nosotros vemos. Pero todo este flujo de la información génica está bajo el control del ambiente. Estos cambios epigenéticos, por ejemplo, se deben a factores ambientales, un fármaco, algún nutriente, el estrés, etc. Pueden llevar a cambios epigenéticos que hacen que un gen se exprese menos. Y a pesar de tener el mismo genotipo, el fenotipo sea diferente, justamente por los cambios epigenéticos. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Son cambios en la composición del ADN. Cambios epigenéticos. A diferencia de una mutación, que son cambios en la secuencia nucleotídica del ADN. Recordemos esa diferencia. Entonces, a nivel regulación de la expresión génica en eucariotas, sabemos que el flujo de la información génica está compartimentalizado, donde la replicación, la transcripción y el procesamiento de los ARN ocurre en el núcleo, o en el nucleolo en el caso de los ARN ribosomales. Luego son exportados, traducidos en el citoplasma, y luego este polipéptido sufre modificaciones post-traduccionales, es decir, después de la traducción, que lleva al plegamiento, a la adición de cofactores, etcétera, para dar una proteína funcional. Entonces, como ustedes verán, hay varios niveles de regulación de la expresión génica. Por ejemplo, a nivel modificación de la cromatina, que puede hacer que la cromatina se condense más, se condense menos.
A nivel transcripción, que haya los factores de transcripción adecuados para iniciar la transcripción. Durante el procesamiento, otro nivel de regulación de la expresión génica. La adición del CAP, la cola de cualidad, la eliminación de los intrones, la edición. Luego que está procesado, no basta eso nada más, sino también que hay mecanismos que controlan el exporte de los ARN mensajeros maduros a través de poros en la membrana nuclear. Entonces fíjense la complejidad. Por ejemplo, la cola de poliA y el CAP son importantes que sean reconocidos por las proteínas del poro nuclear para poder ser exportados. Si no está procesado, no va a ser exportado. Una vez en el citoplasma, nosotros vimos que los ARN, no todos los ARN tienen el mismo tiempo de vida media, y algunos son más susceptibles a ser degradados. Justamente en el extremo 3' terminal, una región que se llama UTR, 3' UTR, se pueden ligar los microRNA e inhibir la traducción. Entonces la traducción es otro nivel de regulación de la expresión génica. Una vez que está el polipéptido sintetizado, debe procesarse, es decir, debe adquirir una estructura tridimensional, debe plegarse en la estructura secundaria, la terciaria y cuaternaria a veces, formando oligómeros, para que sea biológicamente activo. Por ejemplo, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en su forma activa, es un dímero. En cambio, en el caso de mioglobina es un monómero y en el caso de la hemoglobina es un tetrámero, para que sea biológicamente activo. Bien. Pero una vez que está procesado, ya formando la estructura tridimensional por plegamiento de la proteína, a veces requieren cofactores. Por ejemplo, la superóxido de dismutasa 1, que requiere cobre y zinc para ser biológicamente activo. Algunas de todas las enzimas que ustedes conozcan, algunas requieren cofactores. Y bueno, eso va a determinar que la proteína sea activa. Entonces, puede que todo lo otro esté bien, pero si hay deficiencia en alguno de los cofactores, por deficiencia nutricional, por ejemplo, esa proteína no va a ser activa. Antes de empezar a full, recordemos que hay genes de expresión constitutiva y genes de expresión inducible. Genes de expresión constitutiva son fundamentales para la vida de un organismo. Por ejemplo, beta-actina, formando los microfilamentos, la alfa-tubulina, formando los microtúbulos, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima importante en la vía glicolítica, que es normal en individuos que requieren mucho oxígeno o poco oxígeno, porque la vía glicolítica y después vienen lo que sería la respiración celular. La vía glicolítica, después la respiración celular que ocurre a nivel mitocondrial. La laminina, la proteína de la envoltura nuclear, los ARN ribosomales, todos son fundamentales para la vida del organismo eucariota. Entonces son genes de expresión constitutiva, siempre se expresan. Ahora, hay también genes de expresión inducible en células que están sometidas a algún tipo de estrés. Por ejemplo, cuando una célula, por ejemplo, un macrófago es expuesto a la endotoxina, se expresan varias enzimas relacionadas al proceso inflamatorio. Por ejemplo, la óxido nítrico sintetasa inducible, la ciclooxigenasa 2, la arginasa 1, interleuquina 6, TNF-alfa, el factor transformante del crecimiento, etc. Hay muchísimas genes que están bajo el CON, que son de expresión inducible. Son inducibles bajo condiciones de estrés. Entonces, recuerden esto: genes de expresión constitutiva y genes de expresión inducible. Constitutiva porque siempre deben estar, inducible porque son inducidas bajo algún tipo de estrés.
para entender por qué todas estas células en el mismo individuo, ¿no? Tenemos células musculares, tenemos células en páncreas y también tenemos células en sangre. Todas estas células en el mismo individuo provienen de una sola célula. Esa célula se llama cigoto. A partir de ahí, fíjense, ¿por qué estas células tienen diferente morfología que esta? Porque ha habido una expresión génica diferencial, es decir, acá se expresan proteínas especializadas en la contracción muscular. En las neuronas se van a expresar proteínas especializadas en la síntesis de neurotransmisores. En las células estas, por ejemplo, un neutrófilo, van a tener proteínas especializadas en la fagocitosis, por ejemplo, o la muerte de microorganismos. Entonces, la expresión génica diferencial hace que se expresen diferentes proteínas. Y la expresión de proteínas diferencial, la expresión génica diferencial, va a hacer que tienen diferente morfología. Entonces aquí tenemos tres tipos diferentes de células. Ay, perdón. Perdón. Vamos a ver cómo hago para hacer callar. ¿Cómo pausamos? Un momentito, por favor, chicos. Bueno, ahora sí. Les da el ataque una vez o al menos 2 veces al día a estas niñas. Entonces, pero es un ratito y ellas se conforman con un hueso. Así que bueno, mil disculpas, chicos. Sigamos. No hay problema, profe, si nos pasa a todos con nuestras mascotas, así que... Sí, así que son encima bulliciosas. Sigamos. Bueno, entonces, recuerden que todas estas células provienen de la misma célula, o sea, desde el cigoto. A partir del proceso de expresión génica diferencial se generan diferentes tipos de células, ¿no? A partir del cigoto. Entonces aquí, todas estas células comparten la expresión de algunos genes de expresión constitutiva, por ejemplo, los genes relacionados a la glicólisis, ¿no? Que ocurre en el citoplasma. Entonces, lo va a expresar tanto las células musculares como las células en el páncreas. Acá estamos hablando de un órgano que está formado por muchos diferentes tipos de tejidos y cada tejido está formado por diferentes tipos de células. Y también se va a expresar en células presentes en la sangre, por ejemplo en leucocitos. Entonces, en cuanto a proteínas relacionadas a la contracción muscular, van a ser expresadas en células musculares, pero no van a ser expresadas o van a ser expresadas a un nivel basal muy bajo, casi indetectable, en otro tipo de células. Las células, por ejemplo, la síntesis de glucagón es un antagonista de insulina, una hormona especializada en permitir el ingreso de azúcar a las células, secretada por células beta pancreáticas en el páncreas. No se va a expresar en células musculares o se va a expresar a muy bajo nivel. Fíjese aquí, en el mismo páncreas, se va a expresar solamente en células beta pancreáticas y no en las células alfa pancreáticas ni en las delta pancreáticas. Diferentes tipos de células con diferentes morfologías, diferente expresión génica,
están presentes en el páncreas. De ahí la diferente morfología. Entonces, insulina solamente se va a expresar en las células beta pancreáticas, hay ningún otro tipo de células en el páncreas. Glucagón, que es una hormona antagónica a la insulina, que va a permitir el egreso de glucosa a partir del hígado para aumentar el nivel de glucosa en un organismo, se va a expresar en células alfa pancreáticas y no en las células beta pancreáticas. Tampoco se va a expresar, obviamente, ninguna de estas dos hormonas en hormonas de naturaleza proteica, me refiero. Tampoco se van a expresar en células en la sangre. Bien, entonces, tenemos aquí un tejido, que es un corte de páncreas. Si yo quiero aquí identificar células alfa pancreáticas, células beta pancreáticas, en un corte de páncreas, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo puede identificar células beta pancreáticas en el páncreas? Ese es mi objetivo. ¿Lo puedo detectar a través de la morfología? Alguien que me ayude, Se haría en base a las hormonas que segrega, porque Perfecto. cada tipo de célula segrega diferente tipo de hormona. Perfecto. Vamos a buscar, primero, podemos buscar el ARN mensajero para insulina. Eso nos va a permitir saber cuáles son las células beta pancreáticas, porque tienen el ARN mensajero. Pero también podemos buscar la proteína. La proteína que es insulina. Y la podemos buscar usando alguna técnica que nos detecte la proteína. Por ejemplo, alguna técnica inmunológica usando un anticuerpo anti-insulina. Ya lo vamos a ver bien en la parte técnica. A ver qué bonito esa parte también. Creo que la regulación de la expresión génica en eucariotes es lo más bonito que hay, porque nos permite explorar desde una plantita a algún gusano, levaduras, a células eucariotas, de la que se imagina. Bien. Entonces, recordemos este slide en el cual los niveles de regulación de la expresión génica están a nivel cromatina, también también los SNP van a determinar que los factores de transcripción se unan o no se unan, a nivel transcripcional, a nivel procesamiento de los ARNs, el exporte a través de la envoltura nuclear, la localización de los ARN. Los ARN no están sueltos en el citoplasma, moviéndose de un lado a otro una vez que salen hacia el citoplasma. Los ARN están asociados al citoesqueleto, por eso en una clase creo que mencioné que la célula es como una sociedad en la cual tenemos el núcleo, que es el centro de control, tenemos la mitocondria, que sería la usina celular. La aduana estaría conformada por la membrana nuclear, por la membrana plasmática. El basurero, que serían los lisosomas. El citoesqueleto sería como las rutas que van a permitir que las proteínas se muevan de un lugar a otro, que las organelas se muevan de un lugar a otro y que los ARN también puedan transitar a través de todo el citoplasma. Entonces, la localización de los ARN es muy importante. Si tenemos un macrófago que se mueve en sentido en dirección a un estímulo quimiotáctico, los ARN tienen que moverse a ese lugar, así pueden traducirse dando actina más microfilamentos para que la célula se mueva. El recambio de los ARN, la traducción de los ARN, otro punto de control, y las modificaciones post-traduccionales, las proteínas, post-traducción. Es decir, una vez que están sintetizadas, hay que modificarlas. Por ejemplo, eso incluye plegamiento, alguna glicosilación, varias, fosforilaciones, etc.
Y el recambio. El recambio se refiere a cuánto dura una proteína en algún ambiente. Hay proteínas que se degradan muy rápidamente, otras que se degradan lentamente. Por ejemplo, las ciclinas, cada vez que la célula va dividiéndose, hay proteínas que controlan el ciclo celular que se sintetizan y se degradan, se sintetizan y se degradan, se sintetizan y se degradan, ¿no? Rápidamente en el plazo de horas. Bien, recordemos también los elementos regulatorios de la expresión génica. Que había elementos regulatorios cis y elementos regulatorios trans. Elementos regulatorios cis se refería a secuencias de consenso. Esas secuencias de consenso incluyen, por ejemplo, el promotor central, los elementos promotores centrales, el elemento promotor proximal, los enhancers o intensificadores, los silenciadores que van a silenciar la expresión génica o que van a aumentar la expresión génica, y los aisladores. Los aisladores serían aisladores, como la palabra lo dice. Ya ve cómo funciona. Los elementos trans eran proteínas que se ligaban a esas secuencias de consenso, o elementos regulatorios cis. Los elementos trans son proteínas, entonces, o complejos de proteínas normalmente, ¿eh? Porque actúan como multímeros. Estos incluyen proteínas que van a regular, que van a modificar a la cromatina, los factores de transcripción, tanto los basales como los generales, otros factores de transcripción que son importantes, los mediadores, los activadores, los represores, los coactivadores y los correpresores. Todos son proteínas que interaccionan con el DNA. ¿Dónde se ligan estos elementos trans? En secuencias de consenso llamados elementos cis, que tienen diferentes funciones, como ven. Y fíjense aquí, tenemos una secuencia de DNA, la parte regulatoria y la parte estructural del gen de albúmina. Estamos en dos tipos de células diferentes, células del hígado y en células del cerebro. Ahora bien, si bien ambas células en el mismo individuo tienen el mismo genotipo, es decir, el conjunto de genes, la secuencia de DNA es la misma en todas sus células, en el hígado están todos los factores, tanto en el hígado como en células del cerebro, están todos los factores de transcripción basales y la ARN polimerasa 2 que se va a ligar a los elementos promotores. Todos los factores de transcripción basal más la ARN polimerasa. Entonces sí se forma el aparato basal en ambas células. Entonces, por eso le digo, sí, albúmina sí se sintetiza en células del cerebro, pero a muy bajo nivel. ¿Qué pasa en hígado? ¿Por qué el hígado produce las células del hígado producen tanta albúmina y las células del cerebro no la producen? Y es justamente porque en las células del hígado hay otros factores de transcripción regulatorios que se ligan a secuencias enhancers o potenciadoras o intensificadoras. Estos factores de transcripción que solamente están en células del hígado se ligan a estos elementos regulatorios y van a hacer que este gen se exprese mucho más en células de hígado que en células del cerebro. Entonces, no basta solamente el aparato de transcripción basal para que el gen se exprese, sino que son necesarios otros factores regulatorios que se van a ligar a elementos upstream del sitio de inicio de la transcripción, a veces mucho más allá del sitio de inicio. Estos factores se ligan a secuencias que se llaman elementos de respuesta. Elementos de respuesta que van a permitir que todo este aparato funcione mejor y se transcriba ese gen. Entonces, el gen de albúmina se expresa fundamentalmente en hígado, pero no en células del cerebro. Entonces está claro,
la parte regulatoria y la parte estructural de los genes en ambas células es la misma. Lo que cambia son los factores trans, elementos regulatorios trans, que se van a ligar a secuencias de consenso llamados elementos de respuesta. Los factores de transcripción se ligan, o todo elemento trans que se ligue al DNA, lo hace por interacción entre aminoácidos y nucleótidos. Aminoácidos que los provee el factor de transcripción o la proteína de unión al DNA con los nucleótidos presentes en la doble hebra de DNA. Estos factores de transcripción, en la clase anterior, les comentaba que son unidades modulares que tienen un dominio de unión al DNA, dominios de activación o de represión, dominios de dimerización, porque normalmente estos factores se unen al DNA como dímeros. Tienen a veces un dominio de unión al ligando, ya vamos a ver un ejemplo. Esos factores de transcripción tienen varios dominios. Uno de esos dominios es el dominio de unión al DNA. Ese dominio de unión al DNA puede tener diferentes estructuras. Esos dominios pueden ser, por ejemplo, hélix, giro, hélix, o hélice, giro, hélice. Tiene hélice, por alfa hélice, giro, hélice. Acá tiene la estructura, hélice, giro, hélice. O helix, turn, helix, en inglés. Ese es un tipo de estructura de algún factor que se une al DNA, un dominio estructural. Dominio tipo dedo de zinc, en el cual hay un ion zinc que estabiliza una estructura tridimensional parecida a dedos, por eso se llaman dedos de zinc. Esa estructura es común en algunos factores de transcripción que les permite unirse al DNA. Esas uniones son de tipo electrostático, no son uniones covalentes, sino que permiten la unión de un polipéptido a una secuencia de nucleótidos. Hay otro dominio de unión al DNA que tiene este tipo de estructuras llamada cierre de leucina o cremallera de leucina, CIP, que tiene una secuencia, serían proteínas que tienen en una partecita secuencias muy ricas en leucina que interaccionan entre sí, por eso se llama cremallera de leucina, y tienen una parte que interacciona con el DNA. De unión al DNA tiene este cierre de leucina. Entonces, diferentes proteínas que interaccionan con el DNA tienen diferentes dominios estructurales, ya sea hélice, giro hélice, dedo de zinc, cremallera de leucina y otros más. Si aquí tienen otras más, por ejemplo, la cremallera de leucina es muy importante como dominio de unión al DNA en factores de transcripción en eucariotas. Hélice, bucle, hélice, sería hélice, bucle, hélice. También es importante en proteínas eucariotas, que serían el DNA, dedo de zinc. Y fíjense, una particularidad de todos estos dominios de unión al DNA en los factores de transcripción se unen al surco mayor del DNA. Recuerden que tenían surco menor y surco mayor. En el surco mayor es donde interaccionan estos dominios de unión al DNA. Bien, dominios de unión al DNA es uno de los dominios presentes en factores de transcripción. El dominio de unión al DNA, dominio funcional, que puede ser activador, represor, tiene otro dominio que es de dimerización y tiene otro dominio de unión a un ligando, algunos de ellos. Entonces son varios dominios. Por eso se dice que los factores de transcripción tienen estructura modular. Hay varios módulos que lo hacen funcionalmente activo al factor de transcripción. Entonces, en los dominios de unión al DNA es uno de los muchos módulos presentes en un factor de transcripción.
nuevamente vemos que la información fluye desde el genoma, transcriptoma, el proteoma, metaboloma. Entonces, todo esto lleva a la obtención de un fenotipo a partir de un genotipo. Pero recuerden que aquí el ambiente juega un rol muy importante. Bien, la regulación de la expresión génica en eucariota, como dijimos, ocurre a diferentes niveles. A nivel conformación de la cromatina, es decir, se condensa más o se condensa menos. A nivel transcripción, se forma el aparato basal. Hay otros elementos upstream que son importantes para el control de la expresión del gen, como vimos en las células hepáticas o en las células de cerebro. El procesamiento del ARN mensajero, recuerden, el splicing alternativo, la edición, sitios de edición alternativa, 3', el exporte del ARN maduro al citoplasma, debe estar procesado para poder salir del citoplasma, la traducción, las modificaciones post-traduccionales. En la traducción, por ejemplo, alguna mutación puntual en el sitio de reconocimiento del ARN mensajero por la subunidad menor del ribosoma puede llevar a que la proteína no se traduzca. O si ese RNA mensajero es reconocido por un microRNA, no inicia la traducción, por más que el ARN mensajero esté presente. Y aquí que nosotros podemos ver un ARN mensajero, pero nunca vemos la proteína y nunca vemos el fenotipo, pero el gen se está expresando. Entonces, ¿dónde está el problema en el flujo de la información génica? En ese caso estaría a nivel traduccional. Modificaciones post-traduccionales. Puede que se traduzca el polipéptido y que no haya el cofactor, por ejemplo, con el caso de hemoglobina, que requiere hierro. Si no hay suficiente cantidad de hierro, la hemoglobina va a ser no funcional. Localización y función de la proteína sintetizada. Se puede sintetizar una proteína, bien, pero las señales que van a decir dónde va a ir en la célula a cumplir su función, puede que la mande al lisosoma cuando realmente tenía que ir a la mitocondria. Y en el lisosoma, esa proteína no está preparada para estar en el lisosoma, donde el pH es aproximadamente 2. Entonces, el pH de la mitocondria es diferente. Por lo tanto, la proteína, la secuencia de aminoácidos y su plegamiento, dice cuál va a ser su función y cuál va a ser su estabilidad en cada uno de los ambientes dentro de la célula. Y ese cambio, obviamente, si una proteína tiene alguna secuencia alterada, puede estar marcada para ser removida por el aparato del proteasoma, que es un conjunto de proteínas que va a degradar, sería como un tubo, donde entran las proteínas modificadas, que están dañadas, y las degrada en aminoácidos. Esos aminoácidos no es que son echados al basurero, sino que son nuevamente vueltos a la maquinaria de traducción, tomada con un ARN un ARN, luego puesto nuevamente en la máquina. Vamos al primer nivel, la conformación de la cromatina. Esos procesos que determinan cuánto se va a empaquetar la cromatina o se va a relajar, se va a condensar o se va a relajar, está determinado por el complejo remodelador de la cromatina, la modificación de las histonas y también modificaciones en el ADN. El complejo remodelador de la cromatina requiere ATP. Eso va a llevar a que la cromatina se relaje. Se llama complejo remodelador de la cromatina, hay varios tipos. Eso va a determinar que la cromatina se relaje y exponga estos sitios de unión a factores de transcripción y también a la ARN polimerasa. La transcripción se liga y la ARN polimerasa se liga e inicia la transcripción. Entonces, por eso la importancia que la cromatina esté más relajada. Recuerden el corpúsculo de Barr, donde uno de los cromosomas X estaba altamente condensado,
Bueno, los genes dentro de ese cromosoma altamente condensado no se van a transcribir. Por eso solamente un solo de los cromosomas X que es funcional. Los genes que se van a expresar del cromosoma X es uno de los solos en el par. Porque el otro está altamente condensado. ¿Por qué está altamente condensado? Normalmente porque está hipermetilado. La modificación de las histonas. Las histonas, principalmente lisina, pueden sufrir acetilación o metilación. Las histonas, acetilación o metilación. Estos procesos ocurren fundamentalmente en residuos lisina, K o lisina. Las modificaciones en el DNA ocurren fundamentalmente en citocinas y en otras fases también, e incluyen metilaciones fundamentalmente. Entonces, se metila el DNA o se acetilan y metilan las histonas. Acetilación y metilación, histonas. Metilación, DNA. La acetilación de las histonas, fíjense ustedes, tenemos el octámero, un nucleosoma, todo esto sería una de las perlitas de toda la estructura de la cromatina. Tenemos el octámero y tenemos las colas de las histonas. Justamente en estas colas son ricas en residuos lisina y donde ocurren los fenómenos de acetilación. El ADN tiene carga negativa, las histonas tienen carga positiva, porque son proteínas básicas. Carga positiva, el DNA carga negativa por los grupos fosfatos. Entonces están en la interacción histonas-DNA son de tipo electrostático. Ahora, si nosotros cambiamos las cargas de estas colitas de histonas con grupos acetilos que tienen carga negativa, ahora tendríamos carga negativa en las histonas, carga negativas en el DNA, se repelen, entonces se abre la estructura, se relaja y expone estos sitios que pueden ser sitios muy importantes para el acceso de un factor de transcripción y de la ARN polimerasa 2. Entonces, por eso la acetilación aumenta la expresión génica, la hiperacetilación, es decir, que hay muchas acetilaciones, aumenta la expresión génica. Entonces, ustedes me podrían decir, sí, bueno, entonces, ¿qué pasa en dos tipos de células donde están esos factores de transcripción necesarios para que haya mucha cantidad de expresión de un gen en particular? Pero ¿por qué se expresa en un solo tipo de célula? Y puede que el promotor, que justamente donde está el promotor, está hiperacetilado. Estas histonas están hiperacetiladas, entonces está más relajada. En esta célula va a acceder toda la maquinaria, pero en la otra célula no va a acceder, porque está hipermetilado. Es decir, cuando hay metilación, el grupo metilo no tiene carga. Entonces, al no tener carga, actuaría como una almohadita y permite que se condense más la cromatina, ¿no? Entonces, la acetilación de las histonas lo que hace es abrir la estructura, aumentar la expresión génica. La metilación normalmente actúa como una almohadita y permite que la cromatina se condense más. Por eso hay menor expresión génica. Metilación, menos expresión génica, acetilación, mayor expresión génica. Pero no es tan así. Hay excepciones, varias excepciones. Y fíjense, tenemos algo que se llama el código de las histonas. Tenemos diferentes tipos de histonas, cómo se asocian formando dímeros, formando tetrámeros, para formar los nucleosomas, se asocia al DNA, la histona H1 que permite clip, que actuaría con un clip para estabilizar cada nucleosoma. Y fíjense, acá tenemos una monometilación en la lisina 5 de la histona H2B lleva a la activación de la expresión génica. Si hay aumento en histona 3, sería esta, metilada en el residuo lisina 4,
aumenta la expresión génica. Si hay acetilación de la histona H2A, H2B, en el residuo de lisina 9 de la histona 3, en el residuo de lisina 14 de la histona 3, en el residuo de lisina 16 de la histona 4, hay aumento de la expresión génica. Siempre que hay acetilación, normalmente hay activación de la expresión génica, pero también puede haber metilación en alguno de estos residuos de lisina, fíjense, histonas en particular, que llevan a aumento de la expresión génica. Pero, por ejemplo, monometilación, es decir, un solo grupo metilo en el residuo 20, lisina 20 de la histona 4, lleva a represión de la expresión génica, entonces generalmente son metilaciones, fíjense. Acá hay una excepción con la acetilación. Entonces, diferentes tipos de modificaciones epigenéticas, en este caso son acetilaciones, metilaciones, llevan a cambios en la expresión génica. No basta con que haya factores de transcripción, ni enhancer, ni todo el verso anterior, sino que también son importantes los cambios epigenéticos. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Son cambios en la composición del ADN. Fíjense que acá tenemos DNA hipermetilación, siempre lleva a represión de la transcripción. Eso lleva a que el DNA pierda su carga, no la pierde en realidad a la carga negativa, sino que ahora actuaría como esa armadita que le decía que permite que se empaquete más la cromatina. Entonces recuerden, acetilación y metilación son cambios epigenéticos. ¿Qué es un cambio epigenético? Un cambio en la composición de la cromatina. Esos cambios en la composición de la cromatina incluyen cambios en la composición de las histonas y del DNA. Bien, cambio en la composición de DNA también. Ahora, a diferencia de una mutación, en este caso es un cambio en la composición. En cambio, la mutación es un cambio en la secuencia nucleotídica. Bien. Pero, ¿cómo es que ocurren esas metilaciones y acetilaciones? ¿Cómo es que hacer que un gen que es inactivo se torne activo? Fíjense, acá tenemos grupos metilos en la lisina 9 de algún histona. A través de la actividad de las ADN demetilasa, demetilan, es decir, remueven grupos metilos, se eliminan grupos metilos de las lisinas. Entonces, de esa forma, al eliminar grupos metilos, pueden estas histona acetiltransferasa, histona acetiltransferasas, incorporar grupos acetilos. Al incorporar grupos acetilos, la cromatina se relaja y aumenta la expresión génica. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la expresión génica? A través de la activación de ADN de metilasas que eliminan grupos metilos o la activación de histona acetiltransferasa. Estas enzimas pueden ser activadas con fármacos, permitiendo que un gen que estaba apagado se encienda. La expresión de un gen se encienda, ¿no? De off a on. Ahora, puede que este gen que está activo sea, por ejemplo, una proteína que dificulta algún proceso biológico y queremos apagar la expresión de ese gen. Pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, en este caso necesitamos remover los grupos acetilos para apagar la expresión génica, y en este caso podemos usar activadores de las histonas de acetilasas, que lo que hacen es deacetilar, es decir, remover grupos acetilos. Las DNA metiltransferasas, que van a incorporar grupos metilos para apagar ese gen,
o las histona-metiltransferasas, ¿no? De esa forma, especialmente las histonas de acetilasas, uno puede apagar la expresión de un gen y hacer que ese gen no se exprese más. Una célula que tiene una morfología en particular puede ser cambiada a otro tipo de célula a través de cambios en la expresión génica. Es así que una célula indiferenciada, a través de tratamiento farmacológico, por ejemplo, o haciendo que se exprese una histona de acetilasa, puede llevar a que este gen que estaba activo se inactive, ¿no? O cambie la expresión génica. Entonces podemos variar la expresión génica a través de la incorporación de cambios epigenéticos, ¿no? Con fármacos se puede lograr, con nutrientes. Acá tenemos, por ejemplo, que la nutrición temprana determina el cambio en la expresión génica y el fenotipo. Hubo un caso muy conocido en Alemania, 40 aproximadamente, 40, que hubo mucho hambre en Europa, principalmente en Alemania. Las mamás que estaban embarazadas en ese tiempo tenían muy limitado acceso al alimento. Entonces pasaban mucho hambre las mamás. Cuando los bebés nacieron y empezaron a alimentarse, esos bebés eran gorditos. Y después toda esa generación fueron obesos. ¿Pero por qué? Porque ese bebé a nivel uterino sufrió cambios epigenéticos en los genes que controlan el metabolismo, que lo preparaba a ese bebé para un ambiente muy carente de nutrientes. Entonces cuando pasó la hambruna, ellos ya habían nacido. Y cuando nacieron, hambruna se llama procesos de hambre en una sociedad. Cuando ellos nacieron, se dieron que había cantidad suficiente de alimentos y esos chiquitos tenían todos los genes relacionados al metabolismo, muchas alteraciones epigenéticas que lo hacían muy eficiente en asimilar nutrientes. Por lo tanto, engordaban mucho más que cualquier otro niño de otra generación. Entonces había toda una generación de obesos y enfermos. Entonces, los cambios epigenéticos pueden llevar a cambios en la regulación de la expresión génica. Hay un estudio también llamado Twins, o de gemelos, en los cuales un par de gemelos monocigóticos con el mismo genotipo nacieron. Uno se quedó en Estados Unidos y otros se iban, por ejemplo, a la India. Los nutrientes son diferentes en cada uno de los ambientes. Por lo tanto, a pesar que tienen el mismo genotipo, el fenotipo es diferente. ¿Por qué? Porque están expuestos a nutrientes, alimentos que son diferentes, a fármacos diferentes, el ambiente es diferente. Por lo tanto, a pesar que tienen el mismo genotipo, el fenotipo es diferente. Ahora bien, en el mismo individuo, por ejemplo, en el mismo individuo, puede que nuestras células, dijimos que nuestras neuronas y células del hígado tienen el mismo genotipo pero diferentes fenotipos, ¿cierto? Ahora bien, si yo les digo, estas dos células tienen diferentes cambios epigenéticos o diferentes epigenomas, ¿qué me dirían ustedes? Las células de mi cerebro, las células de la piel, en mí, ¿son diferentes o son iguales? ¿Qué esperan ustedes? Dijimos que el genoma es el mismo, tanto en las células del cerebro como en mis células de la piel. El fenotipo es diferente. ¿Y el epigenoma? ¿Ustedes esperan que sean iguales en mis células cerebrales que en mis células de piel? ¿Qué me dice? Alguien que arriesgue.
¿Están escuchando, chicos? ¿O me perdí? Sí, profe, lo estamos escuchando. Ah, bien, bien. ¿Qué me dice Gabriel? Y es un tema ¿Ah? complicado. La verdad no tengo, no sé, disculpe. Ajá. Bien. Recuerden entonces que los cambios epigenéticos pueden variar. Por ejemplo, las células de mi cerebro están expuestas a otro microambiente. Las células de la piel están expuestas a otro microambiente. Por ejemplo, las células de la piel están expuestas a una tensión de oxígeno alta, ¿no? 21%, mientras que las células del cerebro están expuestas a diferentes concentración de oxígeno que puede llegar al 7%, ¿no? Diferente de la exposición. Esto está expuesto a diferentes tipos de factores ambientales, por lo tanto espero que mi epigenoma en las células de la piel y células del cerebro sean diferentes, aparte porque expresan diferentes tipos de genes también, ¿sí? A pesar de que tienen el mismo genotipo, ¿sí? Los genes son iguales, la secuencia del promotor del gen de albúmina, escuchen esto, la secuencia promotora del gen de albúmina en mis células de la piel es igual a la secuencia promotora del gen de albúmina en mis células del cerebro. Obviamente, porque vienen del mismo cigoto. ¿Ah? Entonces, por eso, los promotores son iguales en todos los genes. El exón 1 del gen tanto va a ser igual tanto en células de la piel, cerebro e hígado en mí. ¿Mm? ¿Está claro eso? Eso quiero que quede bien claro. Los cambios la epigenética de cada una de las células de mi cuerpo puede ser diferente. A eso es lo que voy. Pero ¿cómo es que ocurren esos cambios epigenéticos? Acá tenemos el promotor. ¿Sí? Y tenemos estas secuencias llamadas upstream repressor sequence. Secuencias upstream represoras. Son secuencias de consenso, donde se van a ligar proteínas que tienen, en este caso, actividad de acetilasa, es decir, que van a remover grupos acetilo. Entonces, fíjense, esos procesos de deacetilación ocurren porque una proteína se liga a secuencias represoras, en este caso, upstream repressor sequence. A esta secuencia de consenso se liga este complejo, este multímero, usando su módulo de dominio de unión al DNA, DNA Binding Domain, se liga y promueve la deacetilación. Si deacetila, quiere decir que va a permitir que se condense más la cromatina y se apague la expresión génica. En cambio, en este caso, este multímero que promueve la acetilación o la hiperacetilación, la acetilación, recuerden, ocurre principalmente en residuos lisina de la colita de las histonas, se liga a esta upstream, arriba, porque el sitio de inicio que debe estar por acá, porque está el data box, se liga a través del DNA Binding Domain a esta Upstream Activator Sequence, secuencia arriba activadora del dominio de unión al DNA y permite la hiperacetilación. Entonces, cuando se hiperacetila, se activa la expresión génica. Se deacetila, se reprime la expresión génica. ¿Sí? Cambios epigenéticos. Y acá tiene un ejemplo muy bonito. Fíjense. Acá tenemos en Arabidopsis thaliana. Este gen de la floración es un gen que inhibe la floración, ¿no? Una proteína reguladora. Está acetilada la cromatina, está hiperacetilada. Entonces, si está hiperacetilada, este gen se expresa, se transcribe, se traduce y da esta proteína regulatoria que inhibe la floración. En cambio, cuando se activa la expresión de este gen, se transcribe, se traduce dando una enzima de acetilasa
esta enzima de acetilasa va a deacetilar en secuencias muy cercanas al promotor de este gen y va a permitir que la cromatina se condense, no se sintetice esta proteína regulatoria y por lo tanto que haya floración. Vamos a repasar de vuelta. Estamos en otoño. En otoño, esta plantita el genoma en esta planta está acetilado, ¿no? Hiperacetilado. Se transcribe, se traduce dando una proteína reguladora. La proteína reguladora lo que hace es inhibir la floración. Llegó la primavera. Se activa la expresión de este gen, puede ser por el sol, por las condiciones de humedad, etc. Se activa la transcripción del gen, el RNA mensajero se traduce dando una enzima de acetilasa que deacetila, elimina el grupo acetilo, este gen que reprimía la floración. Ahora se condensa la cromatina en esa región, no se transcribe el gen y por lo tanto esta plantita no va a tener esta proteína regulatoria, la expresión de esa proteína regulatoria y la planta va a florecer, ¿no? Entonces la planta florece, pero puede ser justamente porque se sintetiza esta enzima de acetilasa que va a deacetilar este gen que codifica para una proteína que reprime la floración. ¿Vieron qué bonito? Ahora hay otro. ¿Vieron que a las mamás le dan suplementos para durante la gestación? A las madres o a las progenitoras se les da suplementos estos suplementos son muy importantes en el desarrollo del sistema nervioso de los bebés. Entonces se les da un suplemento que promueve el metabolismo de colina. La colina lo que hace es controlar el nivel de metionina. Entonces, alta cantidad de colina, hay más metionina, aumenta el nivel de S-adenosilmetionina. S-adenosilmetionina es el sustrato para incorporar grupos metilos dentro del DNA o de la histona. Entonces, eso afecta lo que es la metilación del DNA y la metilación de las histonas. Entonces hay hipermetilación en conjunto. Si hay hipermetilación, esto lleva a cambios en la regulación de la expresión génica, especialmente en el sistema nervioso central, y permite un desarrollo mejor del sistema nervioso central. Entonces, si hay baja colina, las crías veían muy afectada su sistema nervioso central. Ahora bien, hay estudios hechos en los cuales se les da a ratas jóvenes una dieta baja en colina. Luego, cuando la rata es preñada, se continúa con la dieta baja en colina durante la gestación y durante el amamantamiento, las crías son obesas. Esos son estudios hechos actualmente en un grupo en Luisiana, en el Pennington, en un instituto especializado en que hace metabolismo. Resulta que esas crías tienen cambios epigenéticos en los genes que controlan la expresión de una proteína que se llama leptina, que le va a decir al cerebro del animal, deje de comer. Entonces, al haber cambios epigenéticos en el promotor de este gen, hace que está hipermetilado, hace que el animal baje la expresión de ese gen que codifica para una adipoquina llamada leptina, que le va a decir al cerebro deje de comer. Entonces estos animalitos tienen baja cantidad de leptina, por lo tanto comen y son obesos. Cambios epigenéticos. Acá hay otro ejemplo cómo el ambiente puede afectar.
Esto es muy frecuente en Estados Unidos, aquí más o menos, que normalmente las mamás tienen que salir a trabajar. Entonces lo que hacen, sacan leches de su mamá y la dejan preparada en la heladera. Entonces viene papá inocentemente, toma las mamaderitas, pum, la pone en el microondas, las calienta un poquito y se las da al bebé. Ahora, resulta que hubo un incremento en la cantidad de obesidad, en la prevalencia de obesidad en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y se empezó a tener en cuenta los contaminantes ambientales. Resulta que en la leche calentada en microondas se descubrió este contaminante, llamada bifenol A. Resulta que después estudios experimentales llevaron a estudiar la expresión de un gen que controla el metabolismo fundamentalmente, porque no se podía explicar por qué el incremento en la cantidad de obesos en la sociedad, ¿no? Había muchos factores, obviamente, pero hay secuencias en la parte promotora de gen llamadas islas de CPG, que son muy importantes en la secuencia de consenso donde se unen factores de transcripción, que pueden estar hipermetilados o hiperacetilados. Son secuencias ricas en citosina y guanina. Cuando hay hipermetilación, baja la expresión génica, y cuando hay hiperacetilación, aumenta. Pero especialmente la metilación o la hipermetilación de islas CPG cambia la expresión génica. Entonces se hizo estudios en este animalito, en ratones, donde el color del pelaje determinaba diferente susceptibilidad a enfermedades metabólicas. Estos ratoncitos de color amarillo son más susceptibles a obesidad y a diabetes, porque eso es lo que se había visto en los niños también. Entonces le incorporaban en la dieta bifenol A y veían que estos ratones cambiaban el color del pelaje. Y al cambiar el color del pelaje, obviamente también eso determinaba la expresión de este gen, que era el yellow, algo así. Ahí le dejo la referencia, cualquier cosa para que le den una miradita. Cambiaba la expresión de genes relacionados con el metabolismo. Entonces el color del pelaje amarillo determinaba un fenotipo de obesidad y diabetes. Este bifenol A producía cambios epigenéticos en las crías que llevaba a un fenotipo más de tipo obeso. Estos cambios eran revertidos por un compuesto llamado genisteína, eran revertidos. Genisteína tenía un efecto, ¿cómo es que por ahí? Es un disruptor, dice, remarcablemente los efectos de este disruptor endocrino. Disruptor se le llama algo que produce un efecto parecido a un estrógeno, a un estrógeno en este caso, fueron contrarrestados por la suplementación de la dieta materna con genisteína. Entonces, si bien la mamá o la progenitora puede puede afectar el desarrollo intrauterino del animal, ¿eh? Entonces la mamá en este caso fue alimentada con bifenol A y las crías resultaron así, sobre todo con bifenol A con este fenotipo. El genotipo en todos estos animales es igual, pero los cambios epigenéticos, el epigenoma es diferente. Por eso estos animalitos son más susceptibles a cambios, a obesidad y diabetes. Ahí te dejo el estudio, está muy interesante cómo un factor ambiental puede cambiar el epigenoma. Y en el caso de obesidad hay muchos factores epigenéticos. Para detectar estas marquitas epigenéticas, lo que se usa es un ensayo llamado CHIP,
chromatin inmunoprecipitación de la cromatina. Entonces uno puede usar un anticuerpo anti o sea, anti-histona 3 monometilada en lisina 3, por ejemplo. Ese anticuerpo va a reconocer donde hay una histona asociada al DNA que está monometilada, específica. Se liga, uno puede hacer el pull down, pues se llama inmunoprecipitación, ya lo vamos a ver bien en la parte técnica. Luego degrada la proteína usando una proteasa y puede uno secuenciar para ver la secuencia nucleotídica y podemos identificar qué genes estaban ligados a esa proteína que tenía el cambio epigenético, ¿no? Ya lo vamos a ver bien en detalle en técnicas. Entonces tenemos el sitio de iniciación, la parte regulatoria y la parte estructural de un gen. Promotor mínimo, los promotores, la parte regulatoria. La caja TATRA, aquí. Fíjense cómo interactúa todo esto para iniciar la transcripción. Tenemos el intensificador y la proteína activadora, ¿no? El enhancer y la proteína activadora. Tenemos un mediador, inicio de la transcripción. Todo esto debe ocurrir para que haya inicio de la transcripción. Es decir, que hay el aparato basal más proteínas regulatorias que se ligan al sitio upstream del inicio de la transcripción. Tenemos el promotor mínimo, el sitio de inicio de la transcripción y otros promotores reguladores. Todo esto que ustedes ven aquí, azul, son algo que es llamado elementos de respuesta. Acá tenemos el promotor temprano del virus simiano 40. Son promotores fuertes en realidad. Es decir, que estos promotores tienen elementos de respuesta en este caso, a glucocorticoides. Son secuencias de consenso que van a ser reconocidos por el receptor de glucocorticoide ligado a algún glucocorticoide que va a ligarse a ello. Cuando más elementos de respuesta tenga la parte regulatoria de este gen, se va a expresar más en presencia de algo, en este caso un glucocorticoide. Acá tenemos otros elementos de respuesta en el promotor de la timidinoquinasa, el promotor de la histona H2B. Son diferentes tipos de promotores que tienen muchos diferentes tipos de elementos de respuesta para hacer que un gen se exprese más o se exprese menos. Control del inicio de la transcripción. Recuerden que se debía formar un aparato inicial de transcripción en el cual teníamos los factores de transcripción basal más la ARN polimerasa que tenía una colita de poli A que era fosforilado. Era necesario ATP en la reacción para que inicie la transcripción. Acá tenemos un ejemplo muy bonito en levadura. Fíjense, en levadura. Las levaduras requieren galactosa en este caso. La galactosa induce la expresión de genes involucrados en su metabolismo. Obviamente, si hay galactosa, la levadura lo va a usar. En ausencia de galactosa, fíjense, acá tenemos el promotor de genes para el metabolismo de galactosa. Tenemos todo el aparato basal, pero en la parte donde está el enhancer, Upstream Activator Sequence, secuencia activadora upstream. Tenemos GAL80 ligado a GAL4. Cuando hay galactosa, se une a GAL3 y permite la remoción de GAL80 desde ahí. Entonces, como se remueve GAL80, esta parte del aparato transcripcional llamado mediador puede interaccionar con GAL4, permitiendo la expresión del gen. Entonces es necesario galactosa para que se active la expresión del gen. Entonces, ¿quién induce la expresión de genes relacionados con el metabolismo de galactosa? Galactosa. Este es un ejemplo en levadura. Vamos a pasar esto. Dijimos que en los elementos cis, a
parte de promotores, había otra secuencia de consenso, había intensificadores que serían enhancer y también hay aisladores. ¿Para qué? ¿Por qué son importantes los aisladores? Es para evitar que el control transcripcional de este gen A, tenemos el promotor, parte estructural del gen A, promotor, parte estructural del gen B, que el control de la expresión de este gen controla la expresión de otro gen. ¿No? Pues están los aisladores, son aisladores, aíslan un proceso de otro, en este caso, para que la regulación de la expresión de este gen no afecte la regulación de la expresión del otro gen. Para eso están los aisladores. ¿Qué son los aisladores? Elementos cis, ¿no? Donde se van a ligar proteínas de unión al aislador. Nuevamente tenemos aquí un ejemplo, como el engendra un gen que se expresa en hígado, factores de transcripción basales, la ARN polimerasa 2, se liga a la secuencia promotora, pero también tenemos esta secuencia upstream, que es donde están los enhancers o los intensificadores, que es importante para que el gen se exprese, porque si estos no están, el gen no se va a expresar, solamente se expresa a nivel basal. Entonces, los enhancers permiten que el gen se exprese mucho más. Entonces, ustedes me dirán, bueno, en el gen, en células beta pancreáticas, requerimos seguramente hay enhancers, y la parte regulatoria del gen de insulina debe estar hiperacetilado para que se exprese más el gen de insulina en células beta pancreáticas y no en células alfa pancreáticas o en células del hígado. Acá tenemos el motor, activadores. Fíjense, los enhancers, acá están los elementos de respuesta que van a hacer que el gen se exprese mucho más. Tenemos esta proteína, vieron que siempre muestro como si fuese el DNA se plegara. Sí, porque justamente se vio que el DNA necesita plegarse, ¿no? para estabilizar todo el complejo transcripcional con la ARN polimerasa, los factores de transcripción, los mediadores y estos activadores. Toda esta estructura está estabilizada por estas proteínas de plegamiento, de bending. Bending quiere decir doblar. Bien, los elementos de respuesta tenemos aquí el promotor central, donde están los factores de transcripción basales, más la ARN polimerasa, y después tenemos todas estas partes de regulación, ¿ah? Que sería la parte regulatoria del gen. Recuerda que habíamos dicho que el genoma de bacterias estaba conformado el 80% del genoma bacteriano o el 88% codificado para proteínas, mientras que menos del 3% del genoma eucariota, el humano o el ratón, expresaba para proteínas. Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Todo esto no codifica para proteínas, para polipéptidos. Bueno, y en esta parte tenemos los exones y los intrones. Los exones que son realmente los que codifica para un polipéptido. Tenemos el promotor central y toda esta parte. Fíjense, tenemos elementos cis, llamados elementos de respuesta a metales, elementos de respuesta a glucocorticoides, elementos de respuesta a metales. Bien. Ahora, un gen puede tener varios elementos de respuesta en su porción promotor regulador. Entonces, promotor central, promotor regulador. Ahora, en la parte de promotor regulador, este gen puede tener varios elementos de respuesta diferentes. Entonces, la expresión de este gen va a estar controlada por un montón de factores. Entonces, esta parte regulatoria determina qué factores van a afectar la expresión de un gen en particular. Acá tenemos un gen, por ejemplo, para la metalotioneína. La metalotioneína es una proteína muy rica en grupos tioles que permite la detoxificación de metales pesados. Entonces, cuando hay metales pesados, se activan vías de señalamiento en las células que permiten
una proteína se liga a estos elementos de respuesta que son elementos cis, y aumenta la expresión del gen de metionina, de la melatonina, metalotioneína, perdón, de la metalotioneína. Entonces, cuando hay metales, obviamente, ¿qué necesita la célula? Necesita secuestrarlo, eliminarlo o de alguna forma para que no sea tóxica. Entonces, si hay metales, se activan vía de señalamiento y activa la expresión de gen de metalotioneína, entre otros genes. Pero el gen de metalotioneína es la que más elementos de respuesta metales tienen. Entonces, ¿qué son los elementos de respuesta? Son elementos cis, donde se van a ligar proteínas regulatorias. Cuando estos elementos de respuesta son ocupados por estas proteínas, esto lleva al aumento de la expresión del gen. Varios genes que se expresan en respuesta al mismo tipo de estrés pueden tener elementos de respuesta similares. Entonces, cuando más elementos de respuesta metales este gen tenga, mayor va a ser, más fino va a ser el control de la expresión del gen en particular. Por ejemplo, este gen de metalotioneína debe tener varios elementos de respuesta metales, obviamente, pero también puede inducirse la expresión de este gen por glucocorticoides, porque acá tenemos un elemento de respuesta al glucocorticoide. Entonces, los elementos de respuesta que son secuencias de consenso, ubicadas en la parte regulatoria del gen. Entonces, recordemos, un gen, parte regulatoria, parte estructural. En la parte regulatoria tenemos el promotor central y tenemos el promotor regulatorio, que esto puede estar way upstream, es decir, mucho más alejado del sitio de inicio de la transcripción en dirección arriba. Vamos a ver varios ejemplos de eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que actúan, por ejemplo, los glucocorticoides como fármacos antiinflamatorios? Lo llevamos ahí para que lo entendamos mejor, como antiinflamatorios. Entonces, los glucocorticoides, una hormona, ingresa, se liga al dominio de unión al ligando. Recordemos que un factor de transcripción tiene dominio de activación, dominio de unión al DNA, cómo se va a unir al DNA, el dominio de dimerización y el dominio de unión al ligando en este caso. Cuando no hay glucocorticoides, este dominio de unión al DNA, en general todo este receptor de glucocorticoides, se encuentra en el citoplasma, unido a una proteína inhibidora que no le permite al receptor ingresar a ese núcleo. Cuando está presente un glucocorticoide, esta unión se rompe porque la hormona se liga a este dominio de unión al ligando, en este caso el ligando de la hormona, se desprende o se desensambla del inhibidor, y ahora todo el complejo glucocorticoide, receptor de glucocorticoide, migra hacia el núcleo y se liga a esos elementos de respuesta a glucocorticoides. Los GRE, Glucocorticoid Response Element, elementos de respuesta. Se ligan como dímeros, como dijimos, porque tiene el módulo de dimerización, y de esa forma aumenta la expresión de genes antiinflamatorios. Entonces, en este caso, un glucocorticoide aumenta la expresión de genes antiinflamatorios. ¿Para qué? Para desafiar la inflamación. Y entonces, con todo esto, podemos decir que las células responden a cambios en el ambiente a través de cambios en la expresión génica. Entonces, cuando hay algún estrés, alguna forma de estrés, es detectado por la célula, luego se activan vías que se llaman de señales de traducción. Esto lleva a la modificación de la unión de un factor de transcripción con una proteína sensora. Esto lleva a que el factor de transcripción migre hacia el núcleo, se ligue a elementos de respuesta
localizado en la parte regulatoria del gen y permite la expresión de genes. ¿Para qué se expresan estos genes? Para desafiar el estímulo. Entonces es la forma en la cual la célula responde a un estímulo. ¿Cómo la célula responde a un estímulo que viene del ambiente? A través de cambios en la regulación de la expresión genética. Entonces la célula responde a estrés oxidativo, por ejemplo, activando, por ejemplo, una vía de señales de traducción por un factor de transcripción llamado NERV2, que está en el citoplasma. Cuando hay estrés oxidativo, NERV2 se fosforila, migra hacia el núcleo, se liga a elementos de respuesta, llamados elementos de respuesta antioxidante, y codifica para genes antioxidantes. ¿Para qué? Para desafiar el estrés oxidativo. Son ejemplos nada más. Cuando hay daño en el DNA, se activan vías de señalamiento que llevan a la activación a la migración de P53 desde el citoplasma hacia el núcleo. P53, ¿qué es entonces? Es un factor de transcripción. Se liga a elementos de respuesta y aumenta la expresión de una proteína llamada P21 que va a inhibir el ciclo celular. ¿Para qué? Para que la célula no siga replicándose. Entonces, en el caso de estrés genotóxico, daño al DNA, se activa esta vía de señalamiento que lleva a que P53 se fosforile, migre hacia el núcleo, se liga a elementos de respuesta y aumenta la expresión de genes que van a codificar para proteína, en este caso P21, que va a detener el ciclo celular. ¿Para qué? Para evitar que esta célula siga multiplicándose, para evitar que se forme un tumor. Entonces, mutaciones en este gen de P53 o fallas en sintetizar P53 lleva a que la célula no pueda responder a un daño genotóxico y haya transformación celular y desarrollo de un cáncer, por ejemplo. En el caso de estrés térmico, las proteínas que están dañadas por el calor inician vía señalamiento, se activan las proteínas de choque térmico, migran hacia el núcleo, se ligan a elementos de respuesta al choque térmico y codifican para genes que van a llevar a la síntesis de proteínas, que van a llevar al replegamiento de las proteínas dañadas. Entonces, todo está relacionado con responder al estrés. Hay otras vías, por ejemplo, vías del estrés del retículo endoplásmico, en el cual cuando hay proteínas mal plegadas, si una proteína está mal plegada, no puede salir del retículo endoplásmico rugoso. Quedan almacenadas y eso es tóxico para la célula. Eso activa vías de señalamiento que controlan la expresión de genes involucrados en detener la traducción, porque ¿para qué va a seguir traduciendo si hay proteínas mal plegadas y se están acumulando? ¿Para qué va a sintetizar más proteínas? Entonces, la principal respuesta en este caso es detener la síntesis de proteínas, ¿no? En el caso de hipoxia, cuando hay hipoxia, es decir, baja cantidad de oxígeno en una célula, se estabiliza este factor de transcripción llamado HIF-1-alfa. Ese HIF-1-alfa, un factor de transcripción que migra hacia el núcleo, junto con otras proteínas, forma complejos con muchas otras proteínas, se liga a elementos de respuesta y promueve la expresión de genes que van a mejorar el funcionamiento de la célula en condiciones de hipoxia. Cuando hay hipoxia, la mitocondria no funciona. Entonces lo único que funciona es la vía glicolítica. Entonces para eso se requiere mayor síntesis de enzimas relacionadas con la vía glicolítica. Si hay hipoxia, necesitamos más sangre. Por lo tanto, aumenta la expresión de factores que van a promover el crecimiento de más vasos sanguíneos. Aumentan vía de señalamiento que van a llevar a la vasodilatación para que aumente el flujo de sangre al lugar, ¿no? Va a aumentar, la célula tiene que captar más glucosa del medio para poderla usar por vía glicolítica. Recuerden de química biológica que por cada molécula de glucosa tenían aproximadamente
6 ATP, no recuerdo bien, pero por vía glicolítica tenían 2 ATP por cada molécula de glucosa. Es mucho menos eficiente, entonces necesitan más glucosa para metabolizar. Bien. Entonces, vieron que el ambiente determina cambios en la expresión génica. Obviamente porque la célula necesita responder para poder sobrevivir. En el caso de inflamación, tenemos la inflamación puede ser inducida por productos bacterianos, pero también puede ser inducida por alguna célula que se rompió, que libera todos los productos intracelulares. Eso induce vía de señalamiento que va a llevar a la activación de la vía NF-κB, NF-κB, que lleva a la expresión de varios genes proinflamatorios, es decir, para desafiar algo, por ejemplo, para eliminar una bacteria que produjo el estallido de la respuesta inflamatoria. En el caso de metales, obviamente se activan estas vías de señalamiento relacionadas con metales, un factor de transcripción relacionado a metales, se va a ligar a los elementos de respuesta a metales, recuerdan anterior, y va a promover la transcripción de genes que van a codificar para proteínas involucradas en la detoxificación de metales, por ejemplo, la metalantioimina. Entonces, estos son un montón de ejemplos nada más que los quería traer a colación para que ustedes sepan que la célula se adapta al ambiente, pero ¿por qué? Porque cambia la expresión génica. Son ejemplos. Acá tenemos el ejemplo de NER2, cuando hay estrés oxidativo, ¿no? Se activan vías de señalamiento. NERV2 es el regulador maestro de la respuesta al estrés oxidativo. NERV2 migra hacia el núcleo, se liga a elementos de respuesta antioxidante y aumenta la expresión de genes relacionados con la defensa antioxidante. Entonces, vemos cómo el estrés oxidativo o los cambios redox aumentan la expresión génica de genes relacionados a detoxificar todas las especies reactivas del oxígeno. Acá tenemos NF-κB, que es uno de los factores de transcripción que se activa durante un proceso inflamatorio. Por ejemplo, la infección por una bacteria o algún factor proinflamatorio. NF-κB se activa y se liga a la parte, recordemos, un gen que tiene parte regulatoria y parte estructural. Acá puede haber un elemento de respuesta a NF-κB, que es una secuencia de consenso. Entonces, cuando se activa la vía proinflamatoria por algún estímulo, NF-κB migra hacia el núcleo y se liga a los elementos de respuesta. ¿No? Entonces, cada uno de los genes que ustedes ven aquí, TNF-alfa, interleuquina 8, la oxidanético sintetasa inducible, la COX, fíjense, todos son genes de expresión inducible. El NF-κB se liga a los elementos de respuesta y promueve la expresión de todos estos genes cuando hay inflamación. Genes que van a promover un estallido inflamatorio, que van a llevar a la proliferación de células inflamatorias, que van a llevar a la sobrevivencia de células inflamatorias, porque normalmente las células inflamatorias pierden su batalla contra infecciones. Genes que van a promover tumores y la metástasis. Entonces, los tumores son proinflamatorios de por sí. Genes que van a promover la angiogénesis. ¿Para qué? Para que haya mayor formación de vasos sanguíneos y que puedan las células inflamatorias acudir al sitio de inflamación, los mecanismos de muerte. Entonces, todos estos genes, todas estas proteínas que ustedes ven aquí, están codificadas por genes que tienen en su parte regulatoria al menos un elemento de respuesta a NF-κB. Si está un elemento de respuesta a NF-κB, se liga y promueve la expresión del gen. Entonces, todas estas proteínas están codificadas por genes que tienen en su parte regulatoria al menos un elemento de respuesta a NF-κB. ¿Qué es lo que es un elemento de respuesta? Es un elemento cis. ¿Qué es un elemento cis? Una secuencia de consenso donde se va a ligar un factor de transcripción. Estamos hablando de eucariotas, nada más.
HIF, fíjense la cantidad de genes por el control transcripcional de este factor de transcripción, llamado factor inducido por hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, HIF1-alfa migra hacia el núcleo, se liga a elementos de respuesta y promueve la expresión de todos los genes, fíjense, relacionados a el metabolismo energético, todas estas proteínas relacionadas con las vías glicolíticas, para aumentar la cantidad de vasculatura, para regular el tono vasomotor de los vasos sanguíneos, para aumentar la cantidad de hemoglobina, en el caso de animales, hemoglobina, para transportar más oxígeno, etc. Fíjense la cantidad de genes. Todos estos genes al menos tienen un elemento de respuesta, y esto es muy importante en tumores. Acá tienen el promotor proximal, el enhancer. Fíjense, diferentes tipos de células dentro del mismo individuo tienen diferentes activadores, es decir, las proteínas que se van a ligar a los enhancers. Eso es lo más importante en realidad. También otro de los mecanismos de control dijimos que eran los RNA, los microRNA. Entonces tenemos aquí la estructura de un RNA mensajero maduro, el CAP, el 5'UTR, el 3'UTR, la colita de poli-A, todo eliminado los intrones, el codón de inicio, codón de terminación, y tenemos esta secuencia 3'UTR. Es ahí donde se ligaban los microRNA, que eran codificados por el genoma, transcritos por la RNA polimerasa 2, como pre-microRNA, luego eran procesados, exportados como pre-microRNA, en el citoplasma eran procesados por Dicer, que los cortaba, ¿no? Luego eran cargados en proteínas llamadas argonautas para formar el complejo RISC, que era lo que degradaba o prevenía la traducción. Recordemos los microRNA, que eran pequeños, tenían entre 19 y 25 nucleótidos de longitud, tenían secuencias llamadas secuencias SID, que reconocían secuencias específicas por complementariedad de base, en la parte 3'UTR de los RNA mensajeros, y de esa forma podían prevenir la traducción de un RNA mensajero. En esa prevención de la traducción, estos mecanismos de microRNA formaban complejos y en realidad cuando no se puede traducir un RNA mensajero, forman este tipo de cuerpos P, que son acumulaciones como granitos dentro de la célula. Ustedes lo ven en una célula típica, ya sea, estamos hablando siempre de células eucariotas, sea de vegetal o animal. Cuando una célula está sufriendo, ustedes van a ver que tienen como granitos dentro del citoplasma. Esos son los cuerpos P, que son proteínas que no se pueden traducir, ¿no?, por algún factor ambiental. Entonces eso se le llama cuerpos P, que serían RNA mensajeros que están ahí, pero porque el proceso de traducción no pudo ocurrir. Probablemente está más relacionado con los microRNA. Hay otros mecanismos de regulación de la expresión génica. Por ejemplo, aquí tenemos la escisión de los RNA, recuerden los sitios 3' de escisión, la inhibición de la traducción, silenciamiento de la transcripción o degradación de los RNA mensajeros independientes de slicer. Después fíjense ustedes en el capítulo 17. Acá tienen un ejemplo más en el cual la regulación de la expresión génica por factores de iniciación de la traducción. ¿Recuerdan los initiation factor, los factores de iniciación de la traducción? Acá tenemos un ejemplo. Está más graficado acá porque tiene más forma a un fago, y los fagos son más en bacterias, ¿eh?, que en células eucariotas. Pero bueno, imaginémonos que esta partecita de arriba nomás. Tenemos entonces un virus, infecta a una célula. Este virus promueve la expresión de estos factores de iniciación. Estos factores de iniciación van a promover la traducción en estos linfocitos, llevando a su activación. Entonces, de esta forma se amplifica la población de linfocitos específicos contra un virus específico, ¿eh?
Es otro de los mecanismos de regulación de la expresión génica. Bien, vamos a ir cerrando que los niveles de regulación de la expresión génica puede ser a nivel empaquetamiento de la cromatina, a nivel transcripción, a nivel procesamiento de los RNA transcriptos primarios, el exporte de los RNA mensajeros maduros hacia el citoplasma, cuán estables son estos RNA en el citoplasma, a nivel traducción también, a nivel modificaciones post-traduccionales de la proteína y obviamente a nivel recambio de la proteína. Entonces, no basta con que un gen se exprese, se transcriba, perdón, se traduzca, sino también para que la proteína sea activa, o sea, para que podamos ver un fenotipo, necesitamos que la proteína esté activa. Entonces, acá tienen los diferentes niveles de regulación de la expresión génica en bacterias y en eucariotas, en procariotas y eucariotas. Fíjense, el nivel de regulación fundamentalmente a nivel transcripcional en bacterias, mientras que en eucariotas a numerosos niveles, como hemos visto. Cascada de regulación de la expresión génica, proteínas de unión al DNA, siempre son importantes. La estructura de la cromatina, en este caso bacterias, no es tan importante como en este caso, cuando ya tenemos nucleosoma y todo lo demás. Presencia de operones, muy frecuente en bacterias, infrecuente en eucariotas, control negativo y positivo, en todos casos. Bueno. Entonces, puede que nosotros, que haya expresión de una proteína, ¿no? Y que esta proteína no se pliegue bien, por lo tanto no va a haber producción de metabolitos. Puede que esta proteína, para ser activa, que sea un receptor, por ejemplo, y si hay un cambio en la secuencia, ya sea por SNP o por, imaginémonos, alguna mutación, no pueda reconocer el sustrato, entonces no va a producir un metabolito, que sea un receptor, algún cambio en la secuencia nucleotídica, lleva a que esta proteína no sea activa, no reconozca un ligando, entonces no va a haber fenotipo. Entonces, puede el gen estar, pero nunca lograrse un fenotipo, porque por más que esta proteína se sintetice, puede que haya cambio en la secuencia que la haga inactiva. Entonces, a partir del próximo bloque, vamos a iniciar estudios que nos van a llevar a entender por qué es importante ver a nivel genómico si el gen está, si el gen se expresa, si la proteína está y si la proteína es activa, el metabolito, cómo cambia el fenotipo. Entonces, eso será muy importante. Bien, entonces, para concluir, la mayoría de los genes eucariotas tienen su propio promotor, eso lo veníamos viendo anteriormente. La expresión de un gen está regulada a diferentes niveles en eucariotas, de la compactación de la cromatina hasta el tiempo de vida media y actividad de la proteína. Para medir la expresión de un gen, podemos medir la actividad de su promotor, la cantidad de RNA mensajero específico, la proteína o actividad de la enzima, o receptor, o actividad o eficiencia del anticuerpo, etc. Eso lo vamos a ir viendo en la clase que viene. Varios genes pueden tener elementos de respuesta, que aseguran una respuesta coordinada a factores ambientales, como dimos, elementos de respuesta a glucocorticoides, elementos de respuesta a hipoxia, elementos de respuesta a metales, elementos de respuesta inflamatorios, al NF-κB. Expresión diferencial de genes da como resultado diferentes tipos de células presentes en el mismo individuo. Este concepto quiero que quede bien claro. ¿Qué hace que haya diferentes tipos celulares en un individuo que todas vienen del cigoto? Es la expresión diferencial génica. Por eso todas nuestras células tienen el mismo genoma, pero el fenotipo es diferente. ¿Por qué? Porque las proteínas que se expresan son diferentes.
el aparato mínimo, el armado del aparato mínimo de transcripción en el promotor mínimo asegura un nivel mínimo de expresión. Entonces, si uno le pregunta, ¿se expresa el gen de insulina en neuronas? Sí, se expresa, pero en muy bajo nivel, casi indetectable. Para que se exprese necesita enhancers o potenciadores para aumentar la expresión génica. El fenotipo es el resultado de la interacción del genoma y el epigenoma con el ambiente. Recordemos los cambios epigenéticos, otro concepto importante, que incluía modificaciones a nivel cromatina en general, modificaciones a nivel histonas y ADN. Las histonas podían ser acetiladas o metiladas y el DNA puede ser metilado. De esa forma cambia la conformación de la cromatina, favoreciendo o no la transcripción. Bueno, chicos, preguntas. No tengan miedo en preguntar, chicos. Por ahí uno va medio rápido, pero es porque tenemos las clases de integración. Pero ustedes vayan preguntando durante la clase, deteniendo. Por ahí, si hay temas menos importantes, vamos a ir salteando, no hay problema. Pero la cosa es que los conceptos básicos quedan. A ver. A ver, cierro la grabación ahora.